Universidad Rural de Guatemala les da la bienvenida, esta vez al curso Mecánica de Suelos, con los contenidos de la semana 15. El tema, ensayo Proctor, normal y modificado. El objetivo de esta clase es conocer que al compactar un suelo, la densidad del mismo se incrementa, y el ensayo Proctor permite estudiar la compactación de suelos usados para ingeniería. En el año 1933, el ingeniero R. Proctor demostró que para contenidos de humedad crecientes y una determinada energía de compactación, la densidad lograda aumenta, ya que el agua actúa como lubricante entre las partículas del suelo, incrementándose la densidad hasta un cierto punto, en el cual, al seguir añadiendo agua, la densidad empieza a decrecer. El agua ha dejado de desplazar aire y, como es incompresible, empieza a desplazar las partículas de suelo, incrementando el volumen y disminuyendo la densidad. Para cada suelo existe un contenido de humedad que proporciona la máxima densidad seca. Este es el contenido de humedad óptimo, que es el que se debería utilizar en obra cuando se va a compactar un suelo. El ensayo de Proctor tiene dos variantes, el Proctor normal y el Proctor modificado. La diferencia entre ambos estriba en la distinta energía de compactación utilizada. Pasemos a la siguiente diapositiva, la apropiada compactación de suelos. Esta brinda beneficios importantes como la reducción de asentamientos indeseados de estructuras, aumenta la resistencia de corte e impermeabiliza los suelos. Cuando tenemos un sustento sobre un suelo, es importante que este suelo no tenga vacíos. Pueden ser burbujas diminutas de aire, que en un momento determinado, sea por erosión o por la circulación de escorrentía de agua, pueda redistribuir el ordenamiento de los finos, de las partículas más pequeñas de suelo, que van a ir dejando vacío entre las partículas de mayor tamaño. La granulometría entonces dejaría de ser eficiente. Al haber vacíos y aplicar carga sobre ellos, es muy probable la redistribución de todo el material, generando entonces en la superficie hundimientos o baches. El caso debe ser muy importantemente estudiado para efectos de estructuras. Si llegáramos a tener una estructura construida que en uno de sus apoyos tuviera algún vacío, vamos a generar inclinaciones indeseadas, asentamientos diferenciales que pueden poner en riesgo la estructura misma, provocándole alguna fractura, o el uso y a quienes hacen uso de ella. En el caso de las carreteras también podemos imaginarnos que al momento en que el agua de lluvia se atraviese por la subbase y ésta tenga algún espacio donde le dé permiso de correr, va a lavar finos y otra vez nos va a dejar vacíos en los que la redistribución de los materiales van a provocar asentamientos y baches. Entonces, la necesidad de conocer exactamente la humedad en la que el suelo con el que vamos a trabajar alcanza su máxima densidad es de suma importancia para cualquiera de los procesos de estructuras de ingeniería. Los ensayos de compactación de suelos más usados son el Proctor normal, cuya norma es la ASTM D698, y el Proctor modificado, cuya norma es la ASTM D1557. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a entrar en detalle de las características de cada uno de los ensayos mencionados. El Proctor estándar o normal, este ensayo utiliza un molde metálico rígido cilíndrico de diámetro interior de 4 pulgadas y capacidad de 944 centímetros cúbicos para usar con un suelo que pasa el tamiz número 4. Se usa además una masa de 5.5 libras o su equivalente 2.5 kilogramos, al que se le deja caer en caída libre desde 12 pulgadas de altura. En el caso del Proctor modificado, el ensayo utiliza un molde metálico rígido, cilíndrico, de diámetro interior ahora de 6 pulgadas y la capacidad también es de 1124 centímetros cúbicos para utilizarse con un suelo que pasó el tamiz de 3/4.
Se usa además una masa de 10 libras o su equivalente a 4.54 kilogramos y en este caso la caída libre es desde 18 pulgadas. Los ensayos Proctor estándar buscan determinar la densidad seca máxima de un suelo y la humedad óptima para alcanzar dicha densidad. El molde cilíndrico se llena con 3 capas de suelo de igual espesor, o por lo menos tratando de que sea la misma profundidad en las 3 capas que se vayan agregando, compactando cada una de estas mediante la masa. Se le dan 26 golpes, tratando que sea lo mejor distribuido a todo lo largo y ancho del área sobre la que está puesta el suelo. Se agrega agua en cantidades distintas para cada repetición del ensayo y así obtener de 5 a 6 distintos valores. Es importante acotar en este punto que el suelo desde cuando uno lo extrae, trae una humedad natural. No hay suelos secos a menos las arenas de desiertos, ¿verdad? O de zonas muy desérticas. Por lo general todos los suelos tienen alguna humedad natural. Entonces esta muestra de suelo debe ser secada, preferiblemente en horno, a menos que se tengan espacios abiertos con suficiente disponibilidad de área para poderlo sacar al sol y al aire. Lo cierto es que el suelo debe estar en condición seca. En esta condición se pesa para obtener el peso específico del suelo con el que estamos tratando de investigar sus características de compactación. Este suelo, después de ser secado, se pesa y entonces se empiezan a agregar cantidades controladas de humedad, de agua. Podemos estimar un peso específico de agua que se le agrega a un peso específico de suelo. Este se mezcla y se empieza a agregar en la tara o en el molde del que ya hicimos descripción. Se va compactando según las condiciones normadas por ASTM hasta llegar al borde. Entonces se rasa todo el borde a manera de que no haya ninguna protuberancia y que no falte llenar un espacio. Entonces se vuelve a pesar. Y vamos entonces conociendo el peso específico de cada una de las muestras. En cada muestra agregamos una condición diferente de humedad. Y entonces vamos haciendo nuestra gráfica. Los datos buscados son humedad usada y la densidad o el peso específico obtenido, ¿verdad? Ahora la descripción del ensayo del Proctor modificado. A diferencia del anterior, el molde cilíndrico se llena con 5 capas. Recordemos que el molde inicial, el del Proctor estándar, tiene 4 pulgadas de diámetro interior, mientras que este tiene 6 pulgadas. Aparte que el volumen que pueden almacenar es bastante más grande. Uno es 944 centímetros cúbicos, mientras que el otro es de 2124 centímetros cúbicos. El el material que pasa, su tamaño es mucho más grande porque el primero pasa la malla número 4 y este otro pasa en cambio la malla de 3/4 de pulgada. Entonces se llena con 5 capas, procurando que el espesor sea lo más uniforme posible. Luego este se empieza a compactar a través de la masa, que ahora tiene también un peso distinto. En este caso se dan 25 golpes, distribuyéndolos de la mejor manera posible para no limitar algún área del suelo que no haya recibido un golpe de compactación. Igual que antes, se agrega agua en cantidades distintas para cada repetición del ensayo y así poder obtener de 5 a 6 distintos valores, que estos nos permitan hacer la gráfica. Este ensayo requiere una energía de compactación mayor que el Proctor normal y emula, por lo tanto, medios de compactación más potentes y energéticos. Podríamos imaginarnos rodos de compactación mucho más pesados que en el caso anterior. Luego ahora tenemos la descripción de la gráfica o la interpretación de un ensayo. El acto de ensayo del Proctor debe proporcionar la densidad máxima seca, así como la humedad óptima y lo que es más importante, la curva humedad-densidad seca, con los valores de todos los puntos ensayados. Como datos complementarios, debe proporcionar los datos específicos del molde. Es siempre importante conocer la tara con la que estemos trabajando.
caracterizar la masa, conocer si estamos utilizando la que la norma indica, el número de capas y los golpes que hemos aplicado por cada capa. Aun y cuando pareciera repetitivo tener que en un informe decir colocamos 3 capas, se golpearon 26 veces cada una de estas capas, las capas tenían tal espesor, siempre es importante, recuerden que todos los ensayos de laboratorio deben poder ser replicados en condiciones y metodología, con la intención de poder evaluar resultados obtenidos en una prueba en otro laboratorio o por otros técnicos. La curva densidad seca-humedad permite determinar las condiciones óptimas de compactación, tal y como se muestra en la figura de la diapositiva. Podemos ver la curva de saturación. En este caso, la saturación es cuando el agua ha rebasado la cantidad necesaria y, como decíamos al principio, ha desplazado las burbujas de aire. En caso que sabemos que el agua no es compresible, lo que va a hacer al momento en que queramos golpear el suelo con mucha humedad es que va a empujar las partículas de suelo fuera del molde y entonces ya no va a permitirnos la compactación adecuada. Podemos ver esa curva de saturación. Jamás vamos a llegar a ella porque entonces ya hemos sobrepasado los límites de humedad. Y tenemos entonces dos curvas que pueden estar entre el 95 y el 100%. Entre el 90 y el 95%, podríamos ir encontrando la cantidad óptima de humedad que nos va a permitir alcanzar la mayor cantidad de suelo que después de haber sido compactado va a caber en ese molde que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, estas condiciones serían ideales para alcanzar en obra y suele corresponderse con un grado de saturación correspondiente entre el 85 y el 90%. La línea que representa el grado de saturación del 100% es generalmente paralela a la línea de mayor humedad resultante del ensayo. Si se aumenta la energía de compactación, se obtienen curvas similares, pero con un incremento en la densidad máxima y menor humedad óptima. No obstante, la densidad máxima para un determinado grado de humedad no será nunca mayor que la correspondiente al del suelo saturado. Es decir, la curva de saturación S igual a 100 nunca será superada por ninguna curva de compactación independientemente de la energía empleada. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas sobre el tema. Como hemos dicho en otras ocasiones, no todo está escrito, no todo fue dictado. Es importante que se tomen el tiempo para hacer una investigación y tratar de ahondar en el tema, para de veras poder alcanzar concepto. La primera pregunta dice, ¿cómo se explica que el ensayo de Proctor modificado se emplea mayor energía de compactación? La segunda pregunta, durante el ensayo, ¿cuándo se puede determinar que la curva ha iniciado a bajar y se puede dejar de ensayar? Y la tercera pregunta, ¿cuál es la variable dependiente e independiente respectivamente para la gráfica de densidad y humedad? Queda entonces en ustedes la posibilidad de incrementar su conocimiento a través de la autodidacta. Agradecemos mucho su atención y les deseamos mucho éxito.